porque está aquí la candidata de Zacatecas, de la candidata de Zacatecas, de la candidata de Zacatecas. Yo le pediría a la candidata de Zacatecas, de la candidata de Zacatecas, de la candidata de Zacatecas. Yo le haría una pregunta a la candidata de Zacatecas, la candidata de Zacatecas, la candidata de Zacatecas. Sí, así es. La marcha que se convocó el día de hoy a favor de Rocío Nale era bajo esta narrativa de que ella es víctima de violencia política con razones de género, por el hecho de que dicen que es de Zacatecas, y pues lo es. Parece quedarle poco al clan Yunes después del primer debate, porque acusar a Rocío Nale de zacatecana resultó un frágil argumento contrario a la idea de condenar la xenofobia y el machismo, y no es de mucha ayuda tampoco para utilizarlo como arma de descalificación política. Seguro insistirán en la campaña de acusaciones sobre presuntos actos de corrupción por la adquisición de propiedades. Lo que fue un descontrol inicial quedó en el aire de la sospecha de la falsedad, sobre todo por aquellos que referían la existencia de cuentas en paraísos fiscales que, por cierto, no se exhibieron en este primer debate. Esto forma la base sustantiva de sus seguidores para asegurar que el candidato José Yunes Zorrilla habría triunfado el sábado pasado en aquel encuentro en el Museo de Antropología. Quienes aseguran que el priista panista triunfó en dicha confrontación de ideas se preguntarán si las supuestas evidencias sembradas en medios afines a su identidad política lograron el objetivo deseado, o por el contrario, se derrumbaron, perdieron eficacia por su posible origen fraudulento. Ese ansiosamente deseado triunfo se caracterizó, más que por otra cosa, por la ensordecedora misoginia del priista cuando evidenciaba su deseo de destruir a una mujer en busca de una oportunidad política. Su insistente afán por echarle en cara que al no provenir de una dinastía local carecía del derecho de sangre para pretender la máxima representación en el Estado, parece que fue todo lo que traía en las alforjas. Esto es Paren la Prensa. Las acusaciones de supuesta corrupción y súbito enriquecimiento complementaron el discurso descalificador de José Yunes. El problema aquí es que el relato del mensajero, el ciudadano Castañé, acarrea una dudosa reputación personal, pues está acusado de robarle a sus hermanas 50 millones de pesos, todo ello en medio de un pleito por una herencia familiar. El empeñoso esfuerzo personal del ciudadano Castañé por tratar de desactivar la candidatura de Rocío Nale tuvo gran eco en noticieros nacionales con los periodistas más conocidos que le abrieron grandes espacios sin aparentemente saber nada de sus antecedentes. Cosa muy rara, porque la acomedida opinión y los micrófonos de aquellos periodistas más conocidos en el país, como ellos se autorreconocen, no cuestan 2 pesos. Presumieron el suceso histórico de las 37 denuncias en contra de Nale García, cuando la Alianza del Corazón por Veracruz fue la misma que las presentó. Difundieron sus mediciones de encuestadoras de cabecera en la que Yunes habría triunfado en el debate. Está bien como estrategia, pero no es conveniente creerse uno mismo sus construcciones mentales basadas en buenos deseos y ganas de triunfar. El otro tema es el que pone en entredicho todo un modelo de elaborada representación social, el feminismo, que por cierto debe a las mujeres veracruzanas una profunda explicación. Después del primer debate gubernamental, José Yunes Zorrilla, representante en Veracruz de la propuesta de derecha, conocido entre sus admiradores y seguidores como el caballero de la política, se presentó como un rudísimo personaje, en momentos exageradamente machista y violento en su lenguaje corporal y verbal, sin vergüenzas o remordimientos, pues en política todo se vale, dirían los clásicos, los maestros y guías de la campaña opositora. Pero su problema es que no aprenden de las experiencias, vuelven una y otra vez a hacer las mismas cosas, acuden a los mismos procedimientos, usando a títeres carentes de personalidad, manipulables pese a que han sabido y experimentado el amargo sabor de la derrota, terceros que aceptan cargar en sus espaldas los pecados de los intereses de una familia que les es ajena y los desprecia, pero parece que el caballeroso, el honesto sobrino, ya la compró.
Por el lado de la candidata de Morena, Rocío Nale García, fue objeto de una agresión machista, al parecer irremediable en la confrontación por el poder de una mujer contra dos hombres en busca de la gubernatura. Habría que preguntarse si en el debate gubernamental veracruzano hubo la más mínima simpatía desde el feminismo militante hacia una mujer que merecería la sororidad de la intelectualidad feminista, más allá de sus identidades políticas y preferencias electorales, cuando aceptó un trabajo lejos de su familia y raíces y que ahora ha sido objeto de cuestionamientos machistas. La candidata de Zacatecas, de la candidata de Zacatecas, de la candidata de Zacatecas, Nale, seguramente es un apellido zacatecano. ¿Dónde están las expresiones en automático de las Brujas del Mar y otras colectivas que fueron al extranjero a estudiar el fenómeno y que quieren acabar con la discriminación hacia la mujer en absolutamente todos los sentidos? ¿Acaso la sororidad tiene dos caras? En este caso parece que sí, porque pareciera que antes del género están primero la simpatía política e ideológica antes que la lucha real, honesta, sin miramientos, que apuesta el principio de apoyo indiscriminado por la lucha por el empoderamiento feminista, porque habría que recordar que el propio término de sororidad se refiere a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales o políticas de género, o en otro caso, el hermanamiento femenino solo tiene valor y merece hacer marchas o expresiones en redes cuando están del mismo lado intereses políticos, sociales o aspiraciones personales. Es decir, en ciertos casos, pesa más la ideología política, el chambismo, el pensamiento conservador que la propia sororidad, porque no han salido a realizar protestas públicas o conferencias de prensa ante el lenguaje de odio explícito contenido en el iracundo señalamiento de un hombre a una mujer profesionista solo por el hecho de no haber nacido en Veracruz. ¿Qué hace diferente a Rocío Nale de otras mujeres que por menores muestras de chauvinismo y discriminación reciben el apoyo de grupos y organizaciones feministas? En ese mismo sentido, al margen de la eventual falsedad de los señalamientos de corrupción de la candidata de Morena, ¿la sororidad acaso no debería exigir pruebas o en última instancia la hermandad entre mujeres que se perciben como iguales o hermanas realizar una especie de extrañamiento al lenguaje discriminatorio exhibido por Pepe Yunes? En esa idea de cambiar el mundo y de paso resignificar los procesos democráticos desde un novedoso y efectivo activismo, ¿no deberían caber las posiciones políticas de corte neoliberal y derechista? Pues precisamente surgió como respuesta a este avasallamiento cultural promovido por dicha forma de entender la economía y la sociedad, el feminismo Facebook, como reacción al machismo ideológico profundamente insertado en el alma neoliberal. Pertenece a la nueva generación de movimientos sociales, indígenas, campesinos, feministas, ambientalistas, cuyo origen es visto por muchos autores en el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. A partir de entonces, hubo nuevas formas de articulación de movilización global que forman lo que se ha dado en llamar el movimiento altermundialista. Dichas movilizaciones retomaron las luchas del altermundialismo y una parte de sus formas de acción, pero también encarnaron una nueva etapa, con una reconfiguración de las modalidades de acción y otras respuestas a la eterna pregunta de los movimientos sociales de cómo cambiar el mundo. Así pues, ¿cómo se autorreconoce el movimiento feminista de las Brujas del Mar y otras colectivas? ¿Dónde está su compromiso político? Porque su rechazo de asumir modelos dominantes, colocar su experiencia y ética en el corazón del compromiso o construyéndose una nueva identidad como persona transformando la sociedad, debería expresarse en hechos consolidados a lo largo de su activismo y no como actores políticos de coyuntura, participando en el conflicto antagónico de intereses entre los grupos que se suman a la campaña del PRI-PAN y los de Morena. En resumidas cuentas, los procesos electorales sirven también para que en la contraposición de visiones distintas, la ciudadanía pueda discernir los intereses reales detrás de las alianzas partidistas o lo que hay oculto en la adhesión de organizaciones gremiales que se suman a la lucha por el poder. Tenemos en Veracruz, de un lado, la alianza de derecha en busca de recuperar los espacios perdidos, apuntalado en factores económicos y políticos desplazados por la vía electoral, y por el otro, la intención de la izquierda por controlar y consolidar su proyecto social. Todo parece muy revuelto, en particular
en el caso de las organizaciones priistas remanentes del Estado benefactor. Campesinos, sindicatos y distintos gremios que convalidaban una ideología de corte social y progresista ahora gestionan su apoyo a una organización política de derecha como es el PAN, un viejo enemigo de los modelos de desarrollo de contenido social como el reparto de tierras para los campesinos, los derechos laborales y la libertad de asociación de los trabajadores, la seguridad social, la educación laica y gratuita. Todo encuentra justificación cuando en la rabiosa lucha por el poder se abandonan principios, orígenes, cancelando su historia para inscribirse en un nuevo relato pleno de contradicciones e intereses ocultos. Parece no darse cuenta que se han puesto al servicio del enemigo, de quien los reprimió y sigue utilizando ahora para sus fines. En conclusión, votarían por el mismo viejo régimen corrupto que sobre esos mismos cimientos ofrece ahora una nueva alternativa. Yo soy Tulio Moreno Alvarado y esto es Para en la Prensa.